La mayoría de los hombres se enteran de que su matrimonio terminó cuando les llegan los papeles del divorcio. Yo me enteré en mi propio sótano, y para cuando entendí lo que realmente estaba pasando, mi nombre ya estaba en cosas que jamás había tocado. Me llamo Luis Alberto Martínez. Tengo 51 años. Soy dueño de una casa modesta de 3 recámaras en la colonia Roma, en la Ciudad de México. Los sábados entreno fútbol infantil por la mañana y, hasta hace 11 días, de verdad creía que era uno de los hombres más afortunados del mundo. Ya llegaremos a eso, pero antes, hazme un favor rápido. Suscríbete. Mucha gente ve los videos sin hacerlo, pero no te cuesta nada, y para nosotros significa todo. Aprovecha y dale like, y deja tus comentarios después de escuchar. Te va a encantar estar aquí. Ahora, déjame contarte de mi esposa. Se llama Claudia Ana Martínez. Casados 15 años, juntos 18. Le gustan las velas de lavanda, los podcasts de crímenes reales, que en retrospectiva debió haber sido una bandera roja del tamaño de todo el Estado de México, y toma su café con exactamente un azúcar y un chorrito de leche de avena. Conozco a esta mujer. La conozco. O eso creía. Todo empezó un martes de febrero, que ya de por sí es el peor mes del año. Claudia estaba en Guadalajara visitando a su amiga de la universidad, Donna. Llevaba 3 días fuera. Yo estaba viviendo mi mejor vida de soltero. Cena de cereal, deportes en todas las pantallas, con la misma sudadera puesta 48 horas seguidas. Floreciendo, de verdad. Luego el calentador empezó a hacer un ruido. No un ruido normal, no el gruñido y el clic de siempre que todo calentador hace cuando hace suficiente frío afuera como para congelarte el buen juicio. Este era un sonido grave, rítmico, como si algo metálico estuviera masticando algo que no debía. Llamé a la primera empresa de climatización que apareció en Google. Un tal Donato llegó 40 minutos después. Donato López, de López e Hijos Calefacción y Aire Acondicionado. Buen tipo, bigotote. Olía ligeramente a café y aceite de motor. «Deme 20 minutos», dijo Donato, dirigiéndose al sótano. Le di 20 minutos. Me hice un sándwich. Vi la mitad de un resumen de jugadas. Viviendo. Luego mi teléfono vibró. Un mensaje de Donato, que estaba literalmente en mi sótano. «Señor Martínez, hay una puerta con candado detrás de sus estantes de almacenamiento. ¿Quién está adentro?», me reí en voz alta. Le contesté: «Donato, compadre, ahí no tenemos ninguna puerta con candado». Puntos suspensivos. Luego: «Señor, escucho respiración adentro, y hay 4 candados por fuera». Dejé de masticar mi sándwich. 4 candados por fuera. Quiero que entiendas algo sobre ese detalle, porque yo no lo procesé por completo en ese momento. Los candados por fuera de una puerta no mantienen a los intrusos afuera. Mantienen adentro lo que sea que esté adentro. Eso no es una medida de seguridad. Es una jaula. Bajé las escaleras del sótano en 10 segundos planos. Donato estaba parado frente a los viejos estantes metálicos, esos que Claudia insistió en conservar, aunque yo había sugerido donarlos en 3 ocasiones distintas, y estaban ligeramente separados de la pared. Detrás de ellos había una puerta que jamás había visto en 15 años viviendo en esa casa. 15 años. Era una puerta de núcleo hueco, pintada del mismo gris que la pared del sótano. Si los estantes estaban pegados a ella, como siempre lo habían estado, jamás sabrías que existía. 4 candados pesados, cada uno con su propia hembrilla, y detrás, tenue pero inconfundible, el sonido lento y rítmico de la respiración. «Llame a la policía», le dije a Donato. «Ya estoy marcando», dijo. Llegaron 3 oficiales en 8 minutos. Yo estaba parado en mi propio sótano, sintiéndome como un extraño en la pesadilla de otro, mientras ellos cortaban los candados. Le seguía escribiendo a Claudia: «Oye, llámame. Está pasando algo». Sin respuesta. Seguramente estaba cenando con Donna. Me repetí eso. Necesitaba decirme algo. La puerta se abrió. El cuarto estaba vacío. No solo vacío, barrido. Piso de concreto limpio. Un solo foco colgando del techo. Ni siquiera encendido. Una bocina Bluetooth pequeña en la esquina, todavía tibia al tacto. Y en el piso, junto a ella, un teléfono desechable barato, con la pantalla rota, apoyado sobre una caja de cartón. La respiración había sido una grabación, en bucle, activada a distancia. El oficial Tadeo, un chico joven, parecía recién salido de la prepa la semana pasada,
recogió el teléfono desechable con guantes y le dio la vuelta. «Alguien activó esto hace poco», dijo. «Como en la última hora». «Entonces alguien lo activó mientras Donato estaba aquí abajo», dije. «Así parece. Quiero que te quedes conmigo aquí, porque esta es la parte donde el piso comenzó a moverse bajo mis pies, aunque yo estaba completamente quieto. Alguien sabía que Donato estaba en mi sótano. Alguien esperó a que estuviera cerca de esos estantes, y entonces activó una grabación diseñada específicamente para que un técnico de calefacción le escribiera a su cliente alarmado, diseñada específicamente para que ese cliente llamara a la policía, diseñada específicamente para poner a 3 oficiales en un cuarto secreto en mi casa. Esto no fue una broma, fue una coreografía. Encontraron el recibo de la bodega de almacenamiento 48 horas después. No sé exactamente cuándo ocurrió el cambio, cuándo dejé de ser el dueño de la casa y empecé a ser una persona de interés, pero sucedió en silencio, como suelen pasar las cosas malas. Un minuto el oficial Tadeo hace preguntas de rutina. Al siguiente, un detective llamado Rogelio Castillo está sentado frente a mí, en mi propia mesa de la cocina, con una libreta amarilla, preguntándome si alguna vez había ido a una bodega de almacenamiento en la calle Mercader. No, no había ido, excepto que según los registros sí había ido. 2 veces, pagado en efectivo, mi nombre en el contrato de renta, y cuando abrieron la bodega 114, encontraron ropa de mujer, una tarjeta de débito prepaga vinculada a una cuenta a mi nombre y una fotografía. Una mujer que nunca había visto, como de 30 y tantos, pelo oscuro, sonriendo a la cámara como si no tuviera idea de para qué se usaría su fotografía algún día. «Señor Martínez», dijo el detective Castillo, observando mi rostro con mucho cuidado. «Esta mujer fue reportada como desaparecida hace 11 días. Se llama Ángela Pérez. ¿La conoce?» «No», dije. «Nunca la he visto en mi vida». Y eso era cierto. Completamente, absolutamente cierto. Pero aquí está lo que rompió algo dentro de mi pecho. Lo que no le conté al detective Castillo esa noche, porque necesitaba estar solo para procesar lo que significaba. Cuando llegué a casa, subí directo a nuestra recámara, al estante junto a la mesita de noche de Claudia, donde guarda sus libros, los que ya leyó, los que revisita, los que guarda cerca. Los saqué uno por uno, y ahí estaba ella, Ángela Pérez, impresa en un pequeño cuadrado de papel fotográfico, metida dentro de la contraportada del ejemplar gastado de A Sangre Fría de Claudia, sonriendo. Me senté en la orilla de la cama que habíamos compartido durante 15 años, en la casa que de alguna manera ya no era mía, sosteniendo una fotografía de una mujer desaparecida que mi esposa había escondido a plena vista. Y pensé en todos esos 18 años. Cada cena, cada vacación, cada domingo tranquilo en el que la había visto leer ese mismo libro con su café. Un azúcar, chorrito de leche de avena, completamente tranquila. ¿Cuánto tiempo había estado Ángela Pérez dentro de esa contraportada? ¿Cuánto tiempo llevaba Claudia planeando esto? A los 51 años, creía que lo peor que le podía pasar a un hombre era perder la salud, el empleo o la cabeza. Resulta que lo peor es darte cuenta de que la persona que durmió a tu lado durante 15 años nunca estuvo realmente ahí. Si has estado escuchando un tiempo y quieres que este tipo de historias sigan llegando, de verdad ayuda que le des like y te suscribas. Gracias, en serio. Y ahora, esto es algo que nadie te dice sobre ser incriminado por tu propia esposa. La parte más difícil no es la evidencia, es darte cuenta de que la mujer que amaste nunca estuvo confundida, nunca estuvo perdida, nunca estaba pasando por una etapa, siempre estuvo, siempre, trabajando. Necesito que entiendas dónde estaba yo mentalmente en este punto. Habían pasado 6 días desde que Donato López me escribió desde mi sótano. 6 días desde que 3 policías estuvieron parados en un cuarto vacío y barrido en mi casa, mirándome como si yo fuera un hombre al que había que vigilar. 6 días desde que el detective Rogelio Castillo empezó a aparecer. No siempre anunciado, no siempre con preguntas, a veces simplemente presente. Estacionado a una casa de distancia, como si yo no fuera a notar un Crown Victoria con el motor encendido en una calle residencial. Notaba a Rogelio. Tengo 51. No estoy ciego. Gloria había vuelto de Guadalajara 2 días después del incidente del sótano. No le había contado todo por teléfono, solo que había pasado algo extraño
y que necesitaba que regresara. Cuando entró por la puerta, tenía exactamente la apariencia de una esposa preocupada, ojos angustiados, abrazo apretado, ambas manos en mi rostro. «Luis, ¿qué pasó? ¿Estás bien?» Y que Dios me perdone, durante unos 45 minutos le creí. Lloró cuando le mostré el cuarto. Lágrimas reales, o lo que parecían lágrimas reales, y todavía no estoy completamente seguro de que haya diferencia. Me tomó del brazo mientras explicaba lo de los candados, la bocina, el teléfono desechable. Dijo todo lo correcto. ¡Qué miedo! ¿Quién haría esto? ¿Deberíamos conseguir un abogado? Eso último. ¿Deberíamos conseguir un abogado? Pensé que estaba siendo protectora. Ahora sé que estaba siendo precisa. La bodega de almacenamiento rompió su actuación, pero solo por un segundo. Cuando el detective Castillo vino 4 días después y nos contó a los dos sobre la bodega 114 en la calle Mercader, observé el rostro de Claudia. La mayoría de la gente no lo habría notado. Duró tal vez medio latido. Una pequeña inmovilidad involuntaria, como cuando una pantalla de computadora se congela antes de recuperarse. Luego las lágrimas volvieron. «Alguien está incriminando a Luis», dijo firmemente, buscando mi mano al otro lado de la mesa de la cocina. «Esto es obviamente una trampa. Mi esposo nunca ha ido a esa bodega». Castillo la miró, luego a mí, luego otra vez a ella. «Señora Martínez», dijo con cuidado, «¿cómo sabe que es obvio?» Ella no dudó ni un segundo. «Porque conozco a mi esposo». Reproduje ese momento aproximadamente 400 veces en las siguientes 48 horas. No dijo, «Él nunca haría algo así». No dijo, «Eso es imposible». Dijo que me conocía. Mantuvo el enfoque en la certeza, no en el carácter. Era una respuesta de abogada disfrazada de voz de esposa. Precisa. Aquí es donde empieza a ponerse arquitectónico. «Quédate conmigo. Tengo un amigo que se llama Gerardo Herrera. Somos amigos desde la universidad, lo que significa que me conoce lo suficiente como para decirme cosas difíciles sin titubear. Gerardo trabaja en investigación de fraudes de seguros, lo que significa que pasa su vida profesional averiguando cómo construye la gente mentiras que parecen verdad. Lo llamé al 7º día, le conté todo. Se quedó callado un buen rato. «Luis», dijo por fin, «¿cuántas cuentas conjuntas tienen tú y Claudia?» 3. Cheques, ahorros y una tarjeta de la casa. ¿Quién las administra? Abrí la boca, luego la cerré. Claudia las administraba. Desde el 2.º año de matrimonio, cuando yo mencioné de pasada que me parecía tedioso hacer el presupuesto, y ella se ofreció a encargarse, no lo había pensado desde entonces. ¿Para qué? Los recibos se pagaban, los ahorros crecían, todo estaba bien. «Saca todos los estados de cuenta», dijo Gerardo. «Cada uno. Mínimo 5 años para atrás. Saqué 7. Lo que encontré no me gritó. Ahí estaba la genialidad. No hubo retiros dramáticos, ni transferencias sospechosas a cuentas en el extranjero, nada que hiciera gasear a un público de cine. En cambio, hubo movimientos pequeños, pacientes, metódicos. 100 pesos aquí, desviados a una cuenta que no reconocía. Un cobro recurrente de suscripción a un nombre de empresa que nunca había oído. Un retiro de efectivo cada 3 meses. Nunca suficiente para activar una alerta, siempre justo por debajo del límite que requiere reporte. En 7 años, sumó poco más de 1 millón de pesos. 1 millón de pesos, movidos tan silenciosamente que nunca oí ni un sonido. Me senté en el escritorio de mi cocina a las 2 de la mañana, mirando esos números, y sentí algo que solo puedo describir como un frío específico. No el frío del miedo, el frío de la escala. Porque esto no era algo que Claudia hubiera decidido hacer después de un mal año o una mala racha. La primera transacción irregular tenía fecha de 14 meses después de nuestra boda. Empezó a planear esto cuando todavía estábamos desempacando cajas en nuestro primer departamento juntos. 14 meses después. Gerardo vino a la mañana siguiente. Extendimos todo sobre la mesa del comedor. Los registros bancarios, los papeles de la bodega, el reporte policial, una cronología que había armado en una libreta a las 3 de la mañana. Gerardo lo estudió un largo rato sin hablar, que es su manera de ser respetuoso con el hecho de que lo que está viendo es peor de lo que crees. «El alquiler de la bodega», dijo finalmente. «Explícame tu teléfono esa semana. ¿A qué te refieres? ¿Dónde estaba tu teléfono la noche anterior a que se firmara el contrato?» Lo pensé. En la mesita de noche.
Siempre lo cargo en la mesita de noche. Gerardo me miró. ¿Y dónde estaba Claudia? En la recámara, obviamente. Compartíamos recámara. Compartíamos cama. Durante 15 años, y nunca se me había ocurrido pensar en mi teléfono cargándose en la mesita de noche como una vulnerabilidad. Ella había tomado mi teléfono mientras yo dormía. Había manejado hasta la calle Mercader. Había firmado el contrato de renta a mi nombre. Conocía mi firma como se conoce una canción que has escuchado 10.000 veces. Pagó en efectivo. Acondicionó la bodega. Y estaba de vuelta en la cama antes de que sonara mi alarma. Pensé en la mañana siguiente. ¿Había estado diferente? ¿Cansada? ¿Rara? No podía recordarlo. No podía recordarlo porque era un martes, y los martes salgo temprano para una junta de presupuesto a las 7, y le doy un beso en la frente, agarro mi termo, y no miro atrás. 18 años sin mirar atrás. La llamada del calentador, dijo Gerardo en voz baja. Lo miré. Dijiste que llamaste a la empresa de climatización, la mañana que el calentador empezó a hacer ruido. ¿Llamaste desde tu celular o desde el teléfono fijo? No tenemos teléfono fijo. No hemos tenido en años. Celular, dije. Saca el registro de llamadas salientes de esa mañana. Ya sabía lo que iba a encontrar antes de encontrarlo. Creo que una parte de mí lo sabía desde el momento en que Donato me escribió desde el sótano. Simplemente no estaba listo para mirarlo directamente. La llamada a López e Hijos Calefacción y Aire Acondicionado se había hecho desde mi número a las 8:47 am. Yo había estado en la oficina desde las 7. Tenía un registro de entrada al estacionamiento que lo comprobaba. Claudia había hecho la llamada. Desde mi teléfono, que había vuelto a tomar, o quizás nunca había dejado de tener, y lo usó para agendar a un técnico que sabía que iría al sótano, encontraría los estantes, encontraría la puerta, oiría la respiración y me enviaría un mensaje de alarma. Ella había diseñado todo el primer acto. El ruido del calentador. Todavía no sé cómo lo hizo, pero Gerardo sospecha de un pequeño dispositivo mecánico acoplado al ventilador. Algo simple, algo removible. El cuarto secreto, construido o descubierto y preparado durante Dios sabe cuánto tiempo. La grabación, el teléfono desechable, el momento de la activación. Ella había estado en Guadalajara cenando con Donna, y con un solo toque en una aplicación remota, había puesto todo en marcha, mientras yo comía un sándwich y veía resúmenes deportivos arriba. Luis, dijo Gerardo, y su voz bajó a ese tono que usan los hombres cuando están a punto de decir algo que desearían no tener que decir. Esto no es un plan que alguien arma en unos meses. Solo los movimientos financieros se remontan a 7 años. La construcción de identidad, tu nombre en cuentas que no abriste, tus huellas en una bodega que no visitaste. Eso requiere práctica, repetición. No solo te estudió. Hizo una pausa. Se volvió fluida en ti. Me levanté de la mesa y caminé hacia la ventana de la cocina. Miré el patio trasero, el patio que había cortado 1000 veces, el jardín que Claudia plantó hace 2 veranos, que yo ayudé a regar cada tarde ese otoño, porque ella dijo que las plántulas necesitaban constancia. Había regado su jardín mientras ella cavaba mi tumba. A los 51 años, me quedaba un movimiento, y no le había contado a Gerardo todavía. No le había contado a nadie, porque la única manera de que funcionara era que Claudia creyera, completa y convincentemente, que su plan había tenido éxito. Necesitaba que pensara que había ganado, y yo necesitaba que se mantuviera cómoda el tiempo suficiente. Hay un silencio particular que cae sobre un hombre cuando deja de tener miedo y empieza a ser peligroso. Encontré ese silencio un miércoles por la mañana, sentado en mi mesa de la cocina con café frío y 7 años de estados de cuenta bancarios, y tomé una decisión de la que no he perdido ni un minuto de sueño desde entonces. No llamé a un abogado, no enfrenté a Claudia, no fui con el detective Castillo con lo que Gerardo y yo habíamos encontrado, porque esto es lo que pasa con la evidencia. Solo funciona si la persona que la presenta es creíble. Y en ese momento, ante los ojos de la policía de la Ciudad de México, yo era un hombre de 51 años, cuyo nombre aparecía en una bodega que contenía las pertenencias de una mujer desaparecida. Mi credibilidad no estaba precisamente en su punto más alto. Claudia había pensado en eso también. Por supuesto que sí. Así que hice lo único que ella no había previsto. Me convertí en alguien a quien ella no podía leer. Primero, llamé a mi hermano.
Daniel. Daniel Martínez, militar retirado, vive en Puebla. El tipo de hombre que posee 3 armas legalmente, habla en oraciones cortas, y nunca en su vida ha entrado en pánico por nada. Manegué a Puebla un jueves por la mañana, le dije a Claudia que necesitaba unos días para despejar la cabeza, y observé su rostro arreglarse en la expresión perfecta de comprensión solidaria. «Tómate todo el tiempo que necesites, mi amor», dijo. Casi sonrío. En la mesa de la cocina de Daniel, con café negro y un poco de pan de elote que sobraba, le puse todo sobre la mesa. El sótano, la bodega, los registros bancarios, los registros de llamadas, la fotografía en la contraportada de A Sangre Fría. Daniel escuchó sin interrumpir, lo que en él equivale a que cualquier otro grite de horror. Cuando terminé, se quedó callado un largo momento. «Dijiste que ella habla con alguien», dijo. «Alguien de confianza. Su amiga Rebeca», dije. «Rebeca González. Son cercanas desde antes de que Claudia y yo nos conociéramos. Hablan cada semana, a veces 2, en persona o por teléfono. Ambas. Rebeca vive en Cuernavaca. Viene unas 4 veces al año. También tienen llamadas largas, de 2, 3 horas a veces. Claudia las toma en el cuarto de Sol con la puerta cerrada». Daniel asintió lentamente. «¿Hace cuánto pusiste el monitor de bebé en el cuarto de Sol?» Lo miré. Él me devolvió la mirada, completamente serio. «Daniel», dije, «no lo he hecho». «Ya sé que no», dijo. «Pero estás a punto. Quiero ser claro en algo. No soy un hombre vengativo por naturaleza. Entrené fútbol infantil durante 11 años. Nunca en mi vida he dado un golpe fuera de un gimnasio. Soy el hombre en la comida familiar que se asegura de que todos tengan bebida y se acuerda de los vegetarianos. La venganza no está en mi cableado original, pero soy un hombre extremadamente paciente, y la paciencia, resulta, es la única moneda que importa en un juego largo». Daniel pidió el monitor en línea, pagó en efectivo en un kiosco de una tienda departamental, lo envió a un apartado postal. El tipo de precisión operativa que 18 años en el ejército aparentemente le instalan a uno de manera permanente. Manejé de regreso a casa el sábado. Le dije a Claudia que me sentía mejor. La dejé abrazarme en la entrada mientras contaba sus latidos contra mi pecho, y no sentí absolutamente nada. Esa fue la parte más extraña. Ni rabia, ni duelo, solo claridad. Instalé el monitor un domingo por la tarde mientras Claudia hacía el súper. Un dispositivo pequeño, inalámbrico, escondido detrás de una planta decorativa en el alféizar del cuarto de Sol que nunca había movido en 15 años, y ella tampoco. Me tomó 4 minutos. Manejé a casa de Daniel esa tarde, confirmé que la transmisión de audio se oía limpia en su computadora, y manejé de regreso a cenar. Claudia preparó pasta. Me preguntó si me sentía más yo mismo. «Estoy en eso», dije. Ella sonrió y me rellenó el vaso de agua. Esperé 19 días. 19 días de ser Luis Martínez, esposo amoroso, residente cooperativo, sujeto casual de una investigación por desaparición. 19 días respondiendo con paciencia las preguntas de Castillo, dejando que Claudia me tomara la mano frente a él, viéndola interpretar preocupación con tanta perfección que incluso yo tuve momentos, breves momentos desorientadores, en los que me preguntaba si me había inventado todo en mi dolor. Luego, un jueves por la noche de la 3ª semana, Rebeca González vino de visita. Me hice a un lado, le dije a Claudia que iba a casa de Gerardo por la noche, le besé la mejilla y manejé exactamente 4 calles antes de estacionarme y abrir mi teléfono. El audio era cristalino. Hablaron 20 minutos de cosas normales. El trabajo de Rebeca, la boda de una prima, un restaurante en Cuernavaca que valía la pena. Casi me convenzo a mí mismo de que estaba equivocado, de que había plantado un dispositivo de escucha en mi propio cuarto de Sol basado en paranoia y dolor y los instintos de investigador de fraudes de Gerardo. Entonces la voz de Claudia cambió. Fue sutil, como un músico que baja de una nota a otra. El mismo instrumento, las mismas manos, todo diferente. Se volvió más baja, más precisa. La calidez se drenó de su tono como el agua se drena de una tina, constante y completamente. «No tiene idea», dijo Claudia. Rebeca se quedó callada un momento. «¿Estás segura? Anda por aquí haciéndome café por las mañanas. Rogelio lo trata como sospechoso, y Luis es solo Luis. Es exactamente quien siempre ha sido.
No puede ver más allá de lo que tiene enfrente. Nunca pudo. ¿Y la mujer? ¿Ángela? A salvo, dijo Claudia. Aceptó desaparecer 60 días. Está en Phoenix. Le pagué lo suficiente para que no hable. Y para cuando se cumplan los 60 días, Luis estará demasiado enterrado como para importar. Una pausa. Claudia. La voz de Rebeca era cuidadosa, insegura. ¿Qué pasa con él en realidad? Se convierte en la respuesta a una pregunta que la policía ya se está haciendo, dijo Claudia con sencillez. Tienen su nombre, sus huellas, su rastro financiero. Solo tengo que dejar que termine de construirse. Otras semanas, y ya no me necesitará. Tendrá su propia gravedad. ¿Y tú dónde estarás? En algún lugar cálido, dijo Claudia. Y entonces se rió, fácil, relajada, genuinamente divertida, como te ríes cuando algo ha salido exactamente según el plan. Me senté en mi coche estacionado a 4 calles de mi casa, escuchando a mi esposa reírse de la arquitectura de mi destrucción, y sentí ese silencio instalarse otra vez sobre mí, frío, quieto, absoluto. No llamé a Daniel, no llamé a Gerardo, no llamé al detective Castillo, todavía no. Quiero contarte sobre Ángela Pérez, porque es importante. 2 días después de la visita de Rebeca, contraté a un investigador privado llamado Carlos Upton, ex policía de la Ciudad de México, recomendado por Gerardo. El tipo de hombre cuya personalidad entera es un archivero. Le di a Carlos una sola instrucción: encuentra a Ángela Pérez. Le tomó 6 días. Estaba en Phoenix exactamente como había dicho Claudia, hospedada en un hotel de gama media en Camelback Road, pagos en efectivo, registrada con un nombre ligeramente diferente. Carlos consiguió fotografías, la contactó, obtuvo una declaración notariada de una mujer que, resultó, no había entendido del todo a lo que se había comprometido, y estaba considerablemente menos cómoda con la situación ahora que un investigador privado estaba sentado frente a ella en el vestíbulo de un hotel explicándole lo que significaba la palabra cómplice. Ángela Pérez no era una criminal, era una mujer que necesitaba dinero y tomó una decisión catastrófica. Nos dio todo: cómo la había encontrado Claudia, cuánto le habían pagado, cómo la habían entrenado para permanecer fuera 60 días. Firmó la declaración con manos temblorosas y lloró como 10 minutos. Y Carlos se sentó con ella hasta que dejó de llorar, porque Carlos es inesperadamente decente para ser un hombre que parece un archivero. Ahora tenía la conversación grabada del cuarto de sol y una declaración firmada de la mujer desaparecida que no estaba desaparecida. 2 cosas que Claudia no sabía que existían. Esto es lo que no hice. No entré a la policía de la Ciudad de México y entregué la evidencia, porque la evidencia entregada por un sospechoso, por más exculpatoria que sea, se convierte en parte de un proceso legal, un proceso largo y público, durante el cual Claudia contrataría un abogado, se callaría y pasaría los siguientes 18 meses desarmando todo lo que yo había construido desde el otro lado. Era buena desarmando, lo sabía ahora, así que hice algo más sencillo. Un viernes por la noche, mientras Claudia estaba en el cuarto de sol con su libro, a sangre fría nada menos, La audacia de esta mujer, me senté en la mesa de la cocina y envié 2 cosas desde una dirección de correo que ella nunca había visto a un número de teléfono que no reconocía. Un archivo de audio y una fotografía de Ángela Pérez viva y bien, en Phoenix, sosteniendo el periódico de ese día. Sin mensaje, sin nombre, sin explicación. Cerré la computadora, lavé mi taza de café y me fui a la cama. Ella bajó 40 minutos después. Observé a través de mis ojos casi cerrados mientras se quedaba parada en el umbral de la recámara un largo momento, teléfono en mano, completamente quieta. En 15 años, nunca había visto a Claudia Ana Martínez quedarse completamente quieta. Siempre estaba moviéndose, siempre arreglando, ajustando, manejando. Se quedó en ese umbral como una mujer que acaba de oír un sonido que no puede localizar. Bien. A la mañana siguiente, manejé a la oficina del detective Castillo y puse el informe completo de Carlos Upton sobre su escritorio. La declaración, las fotografías, los registros financieros, los registros de llamadas. Todo organizado en una carpeta azul marino con broche metálico. Porque soy un hombre meticuloso. Castillo leyó durante 11 minutos sin levantar la vista. «Señor Martínez», dijo por fin.
Rogelio, le dije. Creo que los dos sabemos que yo no alquilé esa bodega. Me miró un largo momento, luego tomó su teléfono. Claudia fue arrestada un martes. 14 cargos que incluían conspiración, fraude y obstrucción. Salió de nuestra casa esposada a las 9 de la mañana, en una mañana tan fría que se veía el aliento. La vi desde la puerta. Me miró una vez, solo una vez mientras la guiaban hacia la patrulla. Y por primera vez en 18 años, no pude leer su rostro, no pude encontrar el cálculo detrás de sus ojos, no pude localizar a la mujer que me había estudiado como un falsificador estudia una firma. Solo me miró, y yo asentí, porque esto es lo que Claudia nunca entendió de mí, el error fundamental en el centro de su plan perfecto. Había pasado años observando lo que yo hacía, a dónde iba, cómo firmaba mi nombre, cómo dormía. Nunca, ni una sola vez, prestó atención a lo que yo pensaba. A los 51 años, no soy un hombre dramático, no doy discursos, no cierro puertas de golpe, no necesito la última palabra, solo necesito el último movimiento. Él pasó 15 años construyéndome una prisión. Yo le construí una en 19 días. En algún lugar, Claudia Ana Martínez está mirando por encima del hombro, buscando a un fantasma que ella misma creó. Un hombre al que subestimó, un esposo que creyó conocer por completo. Conocía mi firma, nunca conoció mi espina dorsal. Y ese siempre iba a ser su único error. Si te gustó esta historia, únete a nuestra comunidad dándole like y suscribiéndote para más historias reales, crudas y centradas en la familia. Y como siempre, gracias por ser parte de la venganza cruda de papá. Nos vemos en la próxima.